Creemos y creamos tus ideas. Somos una creadora de contenido lista para impulsar tus proyectos. Dita Frecuencia Digital. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 59 de la segunda temporada de Virtual. El día de hoy me acompaña una invitada muy especial que estoy seguro va a ser una charla bien interesante. Ana Cristina Cornejo, ¿cómo estás? Bienvenida a Virtual. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratan la vida, la semana? Mágicamente. Vamos a platicar de mucha magia el día de hoy, entonces pues está lindo que podamos empezar a decir la plática. Para las personas que no te conocen, ¿crees que nos puedas ayudar a platicar un poco acerca de ti, conocer un poquito de ti? Sí, claro, yo soy Ana Cristina Cornejo Moreno, marca registrada. Bueno, yo soy psicóloga de cabecera, pero yo me he dedicado a los estudios holísticos y mágicos. Entonces, bueno, pues ya tengo aquí como una larga lista de cosas que he aprendido y que voy compartiendo. Tengo una escuela de alta magia. Okay. Tengo un shala de yoga. Sí, y pues soy terapeuta holístico, ¿no? Entonces estamos, ya sabes, los cuencos tibetanos, el reiki, todas las terapias energéticas habidas y por haber. Me encanta, me encanta. Esos temas nos encanta platicar en este podcast y también nos encanta pues que gente como tú venga. Como te lo dije hace ratito, o sea, me sorprendí realmente cuando me compartiste tu información porque dije, wow, o sea, admiro pues que seas una mujer que también esté en constante formación y que pues también esté abierta, ¿no? A recibir y a estarse formando pues de manera como constante. Eso me encanta. ¿Crees que podemos platicar un poquito acerca de cómo fue que empezó a llegar estos temas a tu vida, la magia a tu vida? ¿Cómo Normalmente fue que empezó a llegar estos temas, y no me dejan mentir, pero la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto es porque caímos en una crisis. Sí. Sí, y como que los métodos convencionales no funcionaron, entonces por ahí nunca falta el amigo de un amigo que te dice, pues prueba aunque sea esto, ¿no? O sea, ya es como el último recurso. Y bueno, empecé, pues primero tenía yo como ahí, estaba muy chavita, la verdad. Sí. Entonces tenía ahí como una pequeña crisis, primero así como de no me hallo en este mundo, ¿no? Okay. O sea, ¿qué soy? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy haciendo aquello? ¿Por qué no me encuentro como con mis pares, no? Y de repente por ahí saltó una persona que dijo, vamos a hacer un taller de la diosa. Y yo, pues vamos, ¿no? Jalo. Entonces sí, jalo. O sea, ya cuando pasan estas crisis tú jalas a donde sea, ¿no? Entonces aquí lo bueno es que jalas a cosas positivas. Sí. Entonces fui al taller de la diosa y pues ahí descubres cómo la feminidad te puede ir abriendo los caminos, cómo te puede ir dando bases, raíces a ti misma como mujer y dices, no, pues si me lo hubieran dicho desde niña, pues otra cosa sería. Otra cosa no sería estaría tan cucu por acá, ¿no? Y ya de ahí pues se abren temas, ¿no? Por ejemplo, yo nunca había meditado. En ese taller empecé a meditar. Sí. Ya había hecho unos intentos de meditación porque, bueno, en la carrera de psicología pues te ponen a hacer fantasías guiadas y un poquito de meditación y estar en silencio y estas cosas, pero no es lo mismo. Y además yo era de las típicas que me quedaba dormida así roncando. Empezaba la meditación y ya estaba dormida. Y pasa, mucha gente luego le da pena y ya no regresa porque dice, es que me quedé dormida y estaba roncando, qué vergüenza. No, pues yo era de esas. Okay. Hasta que llegué a este taller y entonces, pues sí, es despertar muchas cosas, es saber nuevas cosas y una cosa te va llevando a la otra. Entonces es la primera vez que logro hacer una meditación completa y además logro tener una visualización. Sí. Entonces yo dije, wow, por primera vez lo logré. ¿Qué pasó aquí? Quiero más. Quiero más. Entonces empecé a investigarme. Esa misma persona que hacía el taller hacía otros talleres, entonces tomé más talleres. Y así fui. Entonces, los mismos compañeros te van llevando y te voy a presentar a otra maestra, te voy a presentar a otro instructor, te voy a presentar así y así vas. Es como una cadenita. Entonces, claro que todo lo que vamos aprendiendo va solucionando como ciertas cosas de esas pequeñas crisis de la vida que nos van sucediendo. Sí. No es para todas las personas porque no todas las personas resuenan con la parte energética ni con la parte mágica. Eso sí tiene que estar como muy claro porque muchos llegan y del típico, yo no creo en esas cosas, pues mucho gusto, no tienes por qué creerlas. Claro. Tú puedes seguir en tu sistema de creencias y no tienes por qué salir solo porque yo lo hice, ¿no? Sí. Entonces, pues así
así vamos. Y una cosa te lleva a la otra. Y luego aparecen nuevas crisis. Esos siempre van a estar. Siempre van a estar las crisis. Entonces ya lo abordas de una manera diferente, ¿no? Okay. Para mí llegó una crisis en un punto donde yo no tenía, por ejemplo, trabajo, y luego conseguí un trabajo que yo misma decreté, pero que dije, ay, no lo vuelvo a hacer. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando yo, Dios mío? Entonces, pues, decreté un muy buen trabajo con un muy buen sueldo, pero así tal cual lo pedí, como yo lo pedí, en una crisis de no quiero estar en este lugar, no quiero conocer a nadie, quiero hacer algo que no tenga nada que ver con mi carrera. Y concedido, el universo te escucha, así que claro. Tengan mucho cuidado con lo que piden porque se les puede conceder. Claro, ¿sí? Hay que ser claros en lo que pedimos porque así como lo pidamos, así nos va a llegar. Así llega. Entonces, pues que sí me llega, ¿no? Pero dije, ay, no, la próxima vez no lo hago así. Entonces ahí caigo en una crisis existencial de decir, ¿por qué estoy haciendo lo que no soy? Y así como obra del universo, llega una compañera, porque además yo soy psicóloga, pero además estaba trabajando como ingeniero, imagínate, ¿no? Okay. ¿Se puede? Sí se puede. Entonces, llega una compañera, ella sí es ingeniera y todo el rollo, y entonces me dice, tú eres psicóloga, ¿verdad? Y yo, sí, ¿por qué? ¿Qué necesitas? Y ella me dice, ay, no, mira, lo que pasa es que estaba viendo unas meditaciones y me entregaron un papelito, a lo mejor te interesa. Y yo en ese momento estaba en una crisis porque el lugar donde estaba trabajando no había nada que hacer. Okay. ¿No? Y yo ya estaba entrando en la crisis, en el enojo, en el estrés, todo me estaba pasando, ¿no? Y estaba lejos de mi familia. Incomunicada casi. No es cierto. No había incomunicación, pero sí estaba muy, muy lejos. Y de verdad, así como yo había pedido no conocer a nadie, eso se me concedió. Entonces, no lo estabas cumpliendo todo lo que habías pedido. Sí, así, al pie de la letra, ¿no? Entonces yo dije, chiño. Eso, cuidado con lo que piden. Sí, cuidado. Y me da un papelito, pero así como de película, ¿no? Nada más decía, ¿quieres aprender Reiki? Marca este número. Okay. Era todo lo que decía. Y yo no sé qué es Reiki. Ya tenía yo un poquito de práctica con la meditación, con los mudras, por cierto. Y un poquito de esto de los talleres de la diosa. Y es un poquito de magia más femenina. Uh-huh. Pero no era tan profundo. Entonces yo, pues sí, no tengo otra cosa que hacer. Jalo. Jalo, esto es una señal. Jalo, yo dije, pues no sé qué esperar, algo voy a aprender. Las mágicas señales del universo. Así se dan las mágicas señales del universo y tú o las tomas o se te van. Así pasa, ¿no? En muchas ocasiones de la vida. O sea, de repente como que nos llegan, como tú dijiste, un papel o de repente vas pasando y ves un letrero grande, ¿no? Con la información que buscabas. Siento que nada más es como que estar como escuchando, estar al pendiente. Tienes que estar pendiente. Todo lo que te rodea y lo que te sucede. Fíjate que hay algo que sucede en alta magia. Nosotros decimos que este mundo está lleno de magia, pero solamente está dispuesto para los que quieren ver. Ok, qué bonito. Y en una conferencia con unos magos, no, con unos masones, ellos justamente lo dijeron, nosotros no estamos ocultos. Y de hecho a mí me ha tocado pasar por varias ciudades y tienen unos edificios gigantes con su escudo que tiene así gigante. Entonces dice, ¿oculto para quién? Para el que no quiere ver nada más. Cierto. Porque para los que quieren ver siempre van a estar ahí las señales, ¿no? Entonces, siempre, todos los días, o sea, desde que te despiertas hay que estar como muy alerta porque el universo nos echa la mano. Así es, ahí te lo pone todo, nada más es cuestión de que tú estires la mano y lo agarres. Hay que ser así, hay que estar presentes para saber tomar y reconocer estas señales que nos mandan. Exactamente. ¿Tú tomaste acción con la señal que te mandan? Yo tomé acción porque estaba aburrida. Y encontré un mundo maravilloso, y el primer día que escuché a la instructora hablar del Reiki, yo lloraba de alegría y no sabía por qué estaba llorando. Yo jamás había experimentado las lágrimas de felicidad. Okay. Y dije, ok, me queda claro que este es el lugar, este es el espacio, esto es lo que quiero. Y yo misma lo dije, esto es lo que quiero para mi vida, ¿no? Y de ahí te llevas al nivel 1, nivel 2, nivel 3, la maestría, el otro método, todos los niveles, y de ahí sales, ¿no? Y así han pasado las cosas, uno a uno. Vas creciendo, vas llenando de información. Oye, tengo una duda. Obviamente todos estos temas que pues para nosotros se nos hace como muy fácil platicarlos. Sin embargo, para muchas personas siento que es complicarlos entenderlos. O sea, empezar a platicar de magia, empezar a hablar, pues es como
como ser muy disruptores en su cabeza y entonces como que mucha gente dice, estás loco, o sea, no puedes hablar de eso, tú que empezaste a vivir y a experimentar, Sí, porque todos esos temas son magia, o sea, si te sí. pones a verlos de una manera profunda, pues es magia al final del día, entonces no sé si tenías como alguna construcción inicial que limitara el acceso a estos nuevos conocimientos y ahora que entras a estos mundos mágicos, Ujú. dices, wow, ¿cómo fue que lo recibiste? ¿Hubo rechazo? ¿O siempre tuviste como esta apertura de decir, qué mágico es el mundo y toda la información para mí? Creo que yo no tuve ningún problema, pero bueno, ya ahora que tengo yo mi escuela y todo eso, muchos alumnos sí tienen el problema, ¿no? Porque ellos saben y se dan cuenta que tienen dones y no los pueden sacar. ¿Por qué? Porque la magia es un tabú, porque la magia es algo prohibido, es algo que la religión tacha, es decir, no, eso es pecado, eso es del diablo y Y la es traemos malo. bien metida esa creencia, Sí, ¿no? Muy, muy profunda. está muy, muy metido, ¿no? Entonces, obviamente la historia también se ha encargado de decirte, pues mira lo que te va a pasar si sigues por ese camino, ¿no? Te vamos a quemar vivo. Entonces te queman, te ahogan, te torturan. Entonces, pues está como toda esta parte del miedo de qué voy a hacer si yo me muestro al mundo como soy, Cierto. ¿no? Yo afortunadamente creo que no tuve ese problema porque hay una cualidad que se requiere cuando, por ejemplo, eres una persona mágica y es la rebeldía. Interesante. Entonces, cuando eres un poquito rebelde, Sí. así te digan, no, está mal, dices, no me importa. No me importa. Sí, sí, tienes que romper muchas cosas. Es posible que te alejes de ciertas personas o ciertas personas te dejen de hablar. Sí, sí, sí. Pero también es una cuestión de entender que no vamos a cambiar ni vamos a romper la estructura de la otra persona. Estás aquí para cambiarte tú a ti mismo y romper las estructuras que tú tienes. Cierto. Y entonces abrirte como a estos otros mundos. Entonces, es un proceso en el que yo, por ejemplo, voy guiando a mis alumnos. Sí, es como de, bueno, no lo tienes que hacer hoy, Cierto. pero tienes que ir trabajando tus miedos, ¿por qué tienes miedo al que dirán? ¿Por qué tienes miedo? O sea, alguien me dijo hace poco, una de mis alumnos, ay, a mí sí me hubiera gustado vivir en la época, es así como medio, yo sí, a mí no, gracias. O sea, sí está muy padre, había mucho conocimiento en Sí. las mujeres y todo, pero era peligrosísimo. Y hoy en día, o sea, ¿cuál es el peligro real que se vive? Realmente ninguno. Entonces todo tiene que ver más con el que dirán, con la opinión y con qué tanto tienes tú firme tu carácter y tu forma de ser. ¿Tú qué le dirías como a alguna persona que tiene miedo de, pues de abrirse a explorar sus dones, que tiene Ujú. miedo de, pues de descubrirse tal cual es? ¿Qué le dirías? Ah, llévatela con calma, pero no lo dejes de hacer, ¿sí? Porque tampoco es exponer a la persona ante sus más grandes miedos, ¿no? Eso Sí. es... eh, no, pobres, no. No, porque sí tienen que enfrentar muchísimas cosas, dolores y sufrimientos que ellos han tenido que pasar. Sí. Entonces es de a poquito, o sea, sí se puede lograr, pero ve un paso a la vez, no tienes por qué hacerlo hoy, no tienes por qué hacerlo mañana, es una vez. Y luego otra, y luego otra. Y la otra es, trabaja mucho sobre tu autoestima, porque creo que ahí también tenemos mucho de esto. Quienes logramos decir, ah, sí, gritarle al mundo, soy bruja, ¿y qué? Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y no te avergüenza? No, la neta no. Pero hay quienes han tenido que pasar por, pues desde ser denigrados, desde ser señalados, porque a lo mejor es la hija de alguien que lo fue o la nieta de alguien que lo fue. Y entonces hay que mantener como un mundo oculto de apariencias, es Sí. decir, no, aquí no pasa nada. Pero no, no es así. Entonces, porque lamentablemente o afortunadamente, lo podemos ver desde los dos lados, las personas que nacen con estos dones muchas veces nacen en entornos muy difíciles, Mucho. donde tienen que salir y una vez que salen, pues es esa la liberación y la transformación. Hay otros que nacen en lugares donde ya todos se dedican a lo mismo y pues es muy fácil para ellos, ¿no? Pero no a todos les pasa igual.
Hola a todos y bienvenidos al episodio número 60 de la segunda temporada de Virtual. Feliz de presentar a mi invitada el día de hoy, Mariana Chávez, psicoterapeuta. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a Virtual. Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy bien, muy contenta. Qué gusto tenerte ahora en este espacio. Sí, ya sé, está como divertido. Ahora de podcast en podcast. Eso es y el día de hoy viene a platicarnos acerca de un proyecto que también viene interesante, pero bueno, vamos a irles platicando poco a poco. Pero Mariana, para la gente que no te conoce, ¿crees que nos puedas ayudar a platicar un poco acerca de ti? Bueno, yo soy Mariana Chávez, soy psicoterapeuta. Dentro de lo que hago lo que mi enfoque es humanista. Estoy enfocada más que nada a lo que es sentir, lo que es volver a conectarnos con el flujo natural de la vida, que es la parte de sentir, pensar y actuar, ¿no? Entrar en esta conexión con nuestro cuerpo, sí, con nuestros pensamientos y obviamente con nuestras emociones. Y ya hago constelaciones en grupo, con muñequitos. Hago también lo que es el tarot terapéutico desde hace ya varios años que hago estas dos cosas, que últimamente han estado empezando a ponerse de moda, pero que ya tienen mucho tiempo. Ya tienes tu rato. Ya tiene rato, ¿no? y pues ya. Básicamente. Pues ahorita vamos a ir explorando parte de tus actividades, pero para arrancar esta conversación me gustaría hacerlo desde la gratitud. Me gustaría preguntarte si el día de hoy estás agradecida por algo. Ay, yo soy fan de la gratitud. De hecho, hoy estaba pensando justamente en la mañana que tenían que hacer como una presentación de lo que yo hago, ¿no? Como en un medio empresarial y decía, híjole, y que las ofertas del Buen Fin y eso, y decía, ¿y cómo le voy a hacer para hacer yo eso? Si es algo como no físico, es algo es intangible lo que se hace, ¿no? El trabajo de la psicoterapia. Entonces decía, pues ya sé, hay que dar una probadita de lo que uno hace. Entonces les voy a dar una probadita de lo que hago. Nos encanta. Uno de mis ejercicios, yo le digo mi ejercicio estrella porque la verdad a mí me ha ayudado mucho a hacerlo. En la noche, antes de dormir, te sugiero que pienses en 3 cosas que agradezcas, pero aquí viene el secreto, que no te hubieras imaginado que hubieran pasado ese día. Ok. ¿Sí? Es muy fácil de repente agradecer, agradezco que respiro, agradezco que estoy vivo, agradezco que estoy aquí, y la comida y todo esto, ¿no? Pero agradecer aquello que no nos hubiéramos imaginado que iba a suceder en ese día nos lleva como a otro nivel de gratitud. Nos empieza a conectar con el placer de vivir, con el éxtasis de estar vivo, con el sentir, ok, estoy aquí en esta tierra disfrutando de mi existencia. Por ejemplo, agradezco que me quedé sin pila, pero logré llegar aquí sin necesidad del GPS, ¿no? Entonces dije, sí, ya me grabé la dirección y me iba fijando en las calles y decía, ¿por qué no ponen ya los nombres en las calles si uno todavía lo usa? Entonces, esos pequeños detallitos, ¿no? Son los que van marcando y van construyendo nuestra vida y van construyendo nuestro día a día. Y cuando empezamos a ver la gratitud en los pequeños detalles, pues nos vamos dando cuenta de que nuestra vida realmente tiene más cosas lindas que las no tan lindas, ¿no? Entonces empezamos a cambiar nuestra mirada hacia otro lugar y nos es más fácil sí mirar las cosas que a veces son difíciles, pero no quedarnos ahí tanto tiempo. Entonces, para mí, esa es la magia de la gratitud. Me encanta, me encanta. ¿Tú crees que a través de la gratitud las personas pueden cambiar su vida totalmente? Sí, soy total y completamente creyente de eso. Que a través de la gratitud es cambiar la mirada de la carencia a mirar la abundancia. Sí, ahora que se pone también mucho de moda todo este tema de la abundancia y todo esto, pues es una mirada en realidad. O sea, en realidad en nuestra vida puede haber carencia y puede haber abundancia dependiendo de cómo lo miremos. Claro. Entonces, cuando cambiamos nuestra mirada hacia todo lo que sí hay, todo lo que sí puedo hacer, todo lo que sí puedo lograr, todo lo que sí he recibido y nos volvemos fans del sí, entonces dejamos descansar un poquito todo el no. Y ahí la cosa pues, se balancea, ¿no? Claro, pues es que realmente todos los días recibimos cosas. Claro. O sea, todos los días, bueno, desde el hecho de despertar y seguir vivos, bueno, ya es un motivo para estar agradecidos, pero así como dices, o sea, todos los días recibimos cosas nuevas. De repente como que pues es lo bonito, ¿no? De la vida. Exacto. Que cada día nos sorprende, que cada día despertamos y en el transcurso del día pues nos van llegando cosas nuevas, interesantes, nuevas propuestas, nuevos empleos, muchas cosas. Entonces pues está lindo que pues ahora sí que al final del día
día pues nos demos la oportunidad de agradecer estas 3 cosas que a lo mejor nunca imaginamos que iban a llegar a nuestra vida y que el día de hoy las tenemos, ¿sabes? Porque a veces como que proyectamos como nuestra vida y nos enfocamos en las cosas que queremos y cuando nos llegan se nos olvida agradecerlas. Y aparte no las disfrutamos. Sí. No, ya la tengo, pero ahora quiero otra. Cierto. Sí, entonces ya ni siquiera es cuánto tengo, sino estoy tan acostumbrado a la carencia que nada es suficiente. Entonces, como no sé disfrutarlo, siempre estoy pensando en todo lo que necesito para seguir manteniéndome en un estado de carencia. Claro. No, si nuestra mente es canija. El cerebro es una cosa linda, ¿no? Es una cosa maravillosa. Maravillosa. Los buenos hábitos que tenemos son cosa linda, ¿verdad? Pero pueden mejorar. Y a través de la gratitud podemos cambiar muchas cosas. Entonces, por eso me gusta empezar así el podcast, siempre desde la gratitud, porque pues nos ayuda nuevamente a regresar, nos ayuda a aterrizar y pues agradecido también de que estés aquí en este espacio, porque pues ahora tenemos un camino que estamos empezando a caminar juntos y me emociona también que estés aquí de invitada. Ay, muchas gracias, Salvador. Mariana, para la gente que no conoce un poco acerca de ti, yo también tengo un poco de curiosidad. A mí ya me has platicado un poco, pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo fue que llegaste a la psicoterapia? ¿Cómo fue que empezó a abrirse el camino en tu vida para decir, eso es lo que me quiero dedicar en mi vida y eso es lo que quiero hacer y me apasiona? ¿Y cómo fue que llegaste ahí? Fíjate que fue algo como curioso. Fue algo que ya ahora que he crecido, el ejercicio, me he dado cuenta de que siempre estuvo en mi vida. Okay. Desde que yo era chiquita, me gustaba mucho escuchar a mis amigas. O sea, me acuerdo que ellas era como que hablaban y yo disfrutaba realmente escuchar porque sentía lo que ellas hablaban. Okay. Sí, o sea, como que era una sensación. Muchas veces yo digo, escucho más con el cuerpo que con los oídos. Órale, qué bonito. ¿Sí? O sea, porque siento cómo están hablando y lo que están sintiendo. Entonces, es como esta transmisión de lo que uno va expresando con nuestra voz, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya así como ya profesión, cuando terminó la prepa, pues yo era así como una cosa muy linda, ¿verdad? Como entonces, siempre había como un mundo acá de ideas y de gustos y de cosas que disfrutaba. Sí. Entonces, a la hora de elegir carrera, pues estaba entre contabilidad. Okay. Porque no te visualizo en contabilidad. No te pero, veo ahí. Mira, si tuvieras mi bolsa está llena de tickets. Mi okay. Está llena de tickets. Bueno, alguna señal que seas. Sí, y me relaja mucho, hacer mis cuentas. O sea, como que me despeja mi mente. Sí. Y juntarla los tickets y hacer mis sumas y todo eso me da como cierto orden. Okay. Y aparte tengo una tía que nos enseñó mucho a hacer matemáticas y como operaciones mentales y cuestiones así. Sí, sí, sí. Entonces, hacer esas cosas me relajaba. Entonces, como que lo consideré como una opción. Y luego estaba la parte de chef. Okay. Me gusta mucho cocinar y también lindo. Comerme lo que cocino. Cocinar y comérmelo. Sí, mi familia es como muy tradicional, entonces toda esta parte de hacer la cena juntos en Navidad, los años nuevos. Eso es bonito. Sí, muy bonito. Las reuniones en la casa de mis abuelos cuando venían todos mis tíos y mis primos y nos juntábamos así como una... La verdad es que a mí yo lo disfrutaba mucho. Querida familia, si me está viendo, de verdad lo he disfrutado muchísimo. Gracias por esas experiencias. Hacer esa lindas. Magia juntos, ¿no? Sí, hacer esa magia juntos, de preparar los alimentos. Aún ahora en Navidad es todo el ritual de nosotros hacemos bacalao, entonces ya sabemos quién lo va a desmenuzar, quién es la buena para picar la cebolla, o sea, ya cada quien tiene como... Eso es un buen momento para compartir en familia. Sí, totalmente. O sea, también estar compartiendo, creo que hasta la comida sabe más rica. Sí, sabe mucho más rica. Entonces, es como que ya el placer de comerla, pero aparte el de crear algo juntos, ¿no? Sí. Hacer algo juntos. Entonces estaba como en ese tema. Y después surgió como esta parte también de la inquietud de la psicología. Entonces estaba yo en ese tema cuando me tomé un año sabático. Como para decidir. Entonces no estudié, terminé la prepa y me quedé sin estudiar todo un año, ¿no? Y me metí por ahí a trabajar y andaba haciendo como yo mis pininos. Y en eso vino un tío de mi papá que vivía en Estados Unidos. Y que la familia de mi papá mi abuela era navajo. Okay. Entonces tienen como esa descendencia. Tengo esa descendencia. Entonces estaba yo en una situación un poco, pues en la adolescencia, donde pasan muchas cosas, andaba un poco confundida, etcétera, etcétera.
Entonces este tío me invita a que me vaya con él. Él vive en Massachusetts. Okay. Entonces, me voy para allá y nos vamos manejando porque aparte él era como medio aventurero. Le gusta la carretera. Le encantaba. Entonces nos vamos manejando como un mes, nos aventamos. Atravesamos toda la parte de Estados Unidos y bueno, llegamos finalmente allá y me quedé más o menos como un año. Okay. Entonces en ese año justamente él le propone a mis papás que yo me vaya con él en lo que me ubico y que decido bien qué es lo que voy a estudiar, ¿no? Entonces ya. Y él me mandaba mucho al bosque y me decía, pues ve y acomódate, piensa, medita, a ver qué haces allá. Conecta con la naturaleza. Conecta con la naturaleza, a ver si te iluminas. Ajá. Entonces, pues ya yo llegaba y decía, no, sí, ya sé, voy a ser contadora. Y nada más se me quedaba viendo y me decía, sí, mañana vuelve al bosque. Entonces, necesitas otra terapia de bosque. Sí, yo ya estaba así como enfadada, ya decía, ya, este viejito, ¿qué le pasa? ¿No? Y entonces, pues así llegaba yo como con ideas de repente a decirle alguna que otra cosa. Y un día me acuerdo perfectamente que estaba sentada yo en una piedra en medio de unos pinos y empecé pues nada más así como a respirar, como a decir, ya ver, ya, en serio, ¿qué quiero? Y entonces de repente sí sentí así de, sí quiero estudiar psicología. Okay. O sea, fue así como contundente, determinante. Me acuerdo que me paré, tomé la bici, llegué y le dije, quiero ser psicóloga. Okay. Y todavía lo siento aquí así. Y entonces en ese momento fuimos y compramos el boleto de avión y me regresé. Órale. Entonces, mira, hasta me da mucha emoción. Me da mucha emoción decirlo, porque la verdad sí me considero que soy un amante de mi profesión. La verdad me encanta. Le he dado mucho sentido a mi vida, a mi existencia. Entonces, para mí sí ha sido como una entrega total y completa a lo que es la terapia. También soy un poquillo celosa de ella de repente. Sí, soy de las psicólogas que dice, pero es que no es psicólogo, ¿por qué está haciendo eso? ¿No? Pero digo, bueno, ya, o sea, somos humanos. Claro. La verdad es que el arte de la terapia, de la psicoterapia, tiene que ver mucho con acompañar a un otro, ¿no? En sus emociones, en su proceso emocional. Entonces, pues eso los seres humanos lo hacemos por naturaleza. Cierto. ¿Regresas entonces aquí a México? Regreso a México y empiezo a estudiar ya. Luego llegando como a la semana, a los 15 días, entro a estudiar psicología y pues ya, termino la carrera. Y terminando la carrera, estaba como en otro momento como interesante en mi vida. Y me pongo a platicar con la mamá de un amigo y me dice, ¿por qué no te metes a la Gestalt? Te puede gustar, no sé qué. Y digo, ok, va. Y me meto a hacer la especialidad en Gestalt. Y ahí empiezo a descubrir como muchísimas más cosas, ¿no? No nada más lo que me enseñaron en la carrera, sino empiezo a comprender como todos estos ciclos, cómo los interrumpimos, cómo nos quedamos atorados, cómo no vivimos el presente, o sea, todo lo que implicaba lo que era la formación, cómo entrar en mi mundo interior, cómo dejarnos sentir y todo eso. Entonces, pues me voy conociendo más, me voy dando cuenta de muchas cosas que antes no veía y empiezo así a hacer mis pininos en la terapia, ¿no? Porque en realidad sí eran pininos. Sí. Y ya después, pues empecé a conseguir algunos trabajos. Estuve un tiempo trabajando en un colegio y me hice experta en el dibujo de la figura humana. Entonces ya me haces un dibujo y ya sé decir todo lo que está pasando ahí. A lo que dices, es que ¿cómo le haces? Pues la experiencia, muchachos. La experiencia y la brujez, ¿verdad? No, es más que nada la experiencia y que ya vas sabiendo cómo está el asunto. Y ya después, otro de los momentos así como importantes fue cuando descubrí el tema de las constelaciones, que después de hacer como todo lo que era la terapia gestal y llevarla a cabo y todo, todavía como que me faltaba algo. Yo en terapia he probado de muchas, he estado con varios terapeutas y todos me han aportado algo, pero cuando encuentro lo de las constelaciones, pues sí me sorprende como algo que yo no había podido terminar de acomodar, sobre todo emocionalmente. Para mí eso fue muy interesante. Poderlo dejar de sentir fue para mí maravilloso. Y entonces fue cuando dije, yo quiero aprender a hacer esto. O sea, ¿cómo es que hacen esta cosa? ¿Cómo es que se logra? ¿Cómo es que se logra que alguien que ni siquiera te conoce sabe lo que está sintiendo, y que yo ni siquiera había podido explicarlo bien? O sea, o lo trataba de transmitir a muchas personas, pero como que no me sentía comprendida del todo.
pero en esa constelación fue así como, digamos que revelador, Okay. cómo se logró expresar la emoción. Ahora lo entiendo, ¿no? Había una emoción que no estaba liberada, entonces por medio de la constelación se logra liberar esta emoción y entonces empiezo a sentir ese bienestar. Es como lo que yo le llamo el destapacaños. Ok. Sí. Es como lo que hago yo, en el fondo soy una plomera de corazón. Eso es lo que no sabías. Eso es lo que no saben, que en realidad soy plomera. Ando destapando por ahí los caños, muchachos, y sacando la mierda que hay adentro. Pero es bueno porque sí, realmente ayudas muchísimo a destapar todo eso que traemos sí, ahí atorado. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 61 de la segunda temporada de Virtual. Emocionado de presentar a mi invitada el día de hoy, Irene Bracho. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida a Virtual. Hola Salvador, ¿qué tal? Qué gusto, aquí con la emoción de estar con toda tu gente. Qué gusto tenerte aquí en el podcast y gracias por haber aceptado la invitación. Ahorita más o menos estamos platicando de cómo fue que se dio, pero gracias de verdad por haber aceptado venir a este espacio. Sé que va a ser una charla bien interesante porque pues creo que también traes un tema también bien interesante de tu vida. Por ahí que me pasaste también la información, pues creo que tengo ahí varias curiosidades que iremos abordando a lo largo de la charla. Para la gente que no te conoce, ¿crees que me puedas ayudar con una pequeña presentación? Ayúdanos a platicar un poco acerca de ti, en qué andas. ¿Qué proyectos andas, Irene? Bueno, yo cambié mi vida totalmente ejecutiva a lo que es el Feng Shui. Y no quiere decir que me haya ido mal en mi vida ejecutiva. Estaba en una empresa internacional. Sí. Viajé mucho, conocí mucha gente. Estaba a nivel de dirección, vicepresidentes. Y cuando tuve la oportunidad de X situación de, ¿te gustaría ir a la India? Y dije yo, ¿a la India qué? Okay. ¿Para qué? Sí. Y dije, bueno, va. Entonces yo soy, órale, va. Vamos. No, vámonos. Entonces, antes de eso escuché un programa. Sí. Y para el miércoles que fue esa audición, yo el sábado yo ya estaba inscrita. Okay. Así de, para que veas que no lo pienso. Y de todo, Eres de tomar acción. Soy de tomar acción, como una buena Aries. Ah, mira. Ahora sí que, ¿para qué te explico más? Yo soy Virgo. Ok. Ya hacemos buen clic. Va a ser buena charla. Muy buena charla. Entonces, el detalle fue que eso me ayudó porque yo desde chiquita, a mi mamá ya le comenté, yo quiero ser decoradora de interiores. Ok. ¿Ya lo sabías? Sí. Y no me di oportunidad porque en ese entonces para esa carrera era secretaria ejecutiva bilingüe. Ok. Se la di. Con eso me apoyé dentro de esta empresa y fui creciendo poco a poco por la inquietud que también me dieron un apoyo dentro de esa empresa. Entonces viajé, conocí a grandes maestros y conocí dones en los cuales que creo cada quien tiene por sus números y por una misión que traes de vida. Aunque digan que nadie sabe la misión, tú lo sientes y con ello te enfocas y ahí te realizas. Tu espíritu lo sabe. Total. Tu espíritu sabe hacia dónde hay que ir. Así es. Y cuando yo regresé de ese viaje a la India, se supone que iba por 7 días, me apoyaron y me quedé 21. 21. ¿En qué año fue? En el 2003. Ok, 2003. De ahí conocí varios maestros y hasta la fecha no me han soltado. Okay. Porque de eso que entré a una X tiendita y te dicen, obviamente te estaba esperando. Dije, caray, espérame, pero ni te conozco todos. Ay, sí, ya habías venido, ya sabes, ¿no? Sí. Digo, no, se los prometo que no. Entonces, desde el avión conocí también a un chico que iba como misionero, guapísimo, ¿no? Yo también todavía no aterrizaba en esta situación de separar lo guapísimo a no me toques y no me inquietes. Y luego él quería platicar conmigo e invitarme a qué vas o para qué vas. Yo estaba leyendo un libro. Entonces, casi para llegar a Taipei, me preguntó, me dio varios tips y de ahí me solté. La verdad me encantó. Y ver sobre todo la decoración, la construcción, los colores, los minerales. Es un lugar en la India muy pobre, ¿sí? Que si yo creo que quitaran una cúpula,
Sí. se terminaría su pobreza. Pero bueno, no soy quien para juzgar. Y de ahí fue la inquietud de saber más al respecto de lo que es mi materia. Sí. Mi materia es Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. ¿Por qué la diferencia? Porque este es el clásico. Ok. Con tu fecha de nacimiento podemos sacar mucha información y poder orientar y apoyar a mucha gente con respecto de qué quieres. Porque cuando tú te conoces, Sí. Tienes la habilidad de decir sí o no. Ok. Me arriesgo, no me arriesgo, porque te conoces hasta dónde vas a llegar, Cierto. ¿no? Y también en ese instante, ¿qué oportunidades puedes adquirir? Y de ahí empezó la historia. Hasta hoy en día, que son más de 26 años. 26 años. Bueno, ya es un buen rato. Sí, sí, pues estudié casi 2 años de numerología, Sí. el Feng Shui, el Kimenunya, Basi para poder hacer los estudios. Y como cuando estudiamos primaria, español, gramática, que es lo mismo, perdón, español, matemáticas, Sí. etcétera, etcétera. Me Y encanta. te vas aplicando y vas conociendo más, y eso lo resumes para que esa filosofía la aplicas a lo que es México, Sí. ¿sí? No cambiar inclusive la decoración de tu casa, que digas tú todo chino, no. Terminé hace 2 años Sí, sí, sí. diseñadora de interiores Ok. y es un complemento para lo que llevo a cabo y soy la más feliz porque dejé mi vida ejecutiva para a mi edad que tengo, Sí, sigo sí, sí. activa, conozco gente, estoy contigo, no paramos. Las y puertas se abren. las puertas se abren. Cuando uno va sobre lo que quiere en Sí. la vida, las puertas se abren. Y eso está comprobado. Y ¿sabes qué? Te rejuveneces Sí, porque estás haciendo algo que te gusta. claro. Ahorita platicábamos de lo del propósito, ¿no? De nuestra misión en esta vida. Entonces, pues realmente cuando tu espíritu llega a lo que viene a esta tierra, pues creo que cambia tu semblante, tu energía, se Sí. siente más cómodo, se siente más en vida, en vitalidad. Entonces, pues si ustedes están buscando su misión de vida y ya la encontraron, pues creo que es momento de que pues su espíritu se suelte, ¿no? Sí, que se actualicen, que de veras vale Sí. la pena hacer ese Y confiar, cambio. Confiar. Que también tienen que hacer su tarea, Claro. Salvador. Porque la gente está acostumbrada luego que haces un estudio y ahora hazme tú la tarea. Yo no puedo tocar tus partes más íntimas porque solamente tú vas a saber a quién se las vas a proporcionar. Claro. Y ese cambio te da eso que no te atrevías, porque cuando tú conoces el miedo Sí. y lo sueltas es cuando también haces unos, como el conejito, saltos, ¿no? Claro. Y de ahí te vuelves liebre, súper saltos. Claro, claro. Pues ahorita vamos a ir profundizando. Me gustaría que entráramos un poco más en temas acerca del Feng Shui, que nos dieras como de, pues, realmente qué es, no sé, o sea, que pudiéramos como profundizar un poco más. Pero tengo curiosidad, antes de que empecemos como a abordar, me llamó mucho la atención que dentro de la información que me pasaste, para profesionalizarte en la parte de decoración, pues hiciste varios viajes a lo largo del Sí. mundo. Platícame de tus viajes, platícame de toda esa aventura que hiciste. Bueno, fue creo que mi mejor herencia. Dentro de la empresa empezamos casi todo el Pacífico. Sí. Yo era responsable de una área y después de conocer todo el Pacífico, tuve la oportunidad de estar en Europa. Sí. Cuando yo les comenté a mis hermanos, ¿dónde andabas? ¿En la India, la calle de la India o qué cosa? No, estoy en la India. ¿Qué estás haciendo allá? Sí. Le dije, no sé, pero Acá sé que ando. vengo a aprender y conocer cosas maravillosas. Claro. Y el tiempo, 14 horas de vuelo, nada más para poder llegar a Taipei, Kuala Sí. Lumpur, Bangalore. Y ahí yo no sabía ni a qué iba, de Ok. verdad, Salvador. Pero dije, tengo que hacer un cambio. ¿Y para qué? No sé. Y me di cuenta de conocer ese glamour en lo que yo vivía profesionalmente, Ok. a soltar y decir, wow, es que sí hay gente que de verdad vive en pobreza, vive a pesar de tener tanto conocimiento, Sí. y el orar, esa disciplina
Ajá, porque de verdad es una disciplina ese cambio. Levantarte temprano, que aquí también yo me hice un reto hace poco de 21 días de levantarme a las 4:30, a las 5 empezar a hacer determinadas cosas para que a Sí, las sí, sí. 7 ya me consentí. Y eso, a las 9 tú ya empiezas a desarrollar lo que es tu trabajo, pero con otra mentalidad, Claro. porque te llenaste de una materia que te da vida. Primero ya tuviste tiempo para ti. Totalmente. Y eso, cuando tú trabajas, te olvidas de ti y te dedicas a lo que es el trabajo. Y a veces en el trabajo no me puedo quejar. La verdad, a mí me consintieron muchísimo y creo que tú lo notas. Entonces, el que tú mismo te consientas, el Sí. que tú mismo te ames, como te decía hace rato, te rejuvenece. Los años no pasan por ti y todavía trabajas y te pagan. Eso es lo mejor. No, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Trabajar en lo que gustas y que te paguen por hacer eso es lo mejor, ¿no? Sí, totalmente. Y dentro de los viajes Sí. se fue puliendo también parte de lo que es la arquitectura. Yo tuve un tío que fue arquitecto, Ok. muy dinámico, Ujú. muy a la vanguardia, muy al futuro. Ok. Él hizo muchas casas en México, Ujú. estilo como Platillos. En Guadalajara hizo el edificio de Correos. Ok. Y a mí me encantaba sentarme con él a hacer las ventanitas, las maquetas, y de ahí creció el amor a lo que fue, o es más bien dicho, mi materia de decoración Me y encanta. diseño, ¿sí? Entonces, ya sabes, llegas a una casa, respetas lo que tiene y a lo mejor con los mismos productos que tienen en esa casa, Claro. lo puedes modernizar sin hacer tanto gasto. Cierto. Pero imagínate, todavía eso le agregas que con tu historia apliques en dónde vas a trabajar, cómo vas a trabajar, y lo que haces en una hora, Ujú. en otro punto cardinal, lo estarías trabajando 8 horas. Cierto. Entonces, la energía te ayuda un buen, los colores te ayudan un buen, el diseño, la geometría. Hijo, parezco periquito. No, está bien, nos encanta escucharte. ¿Cuál de los lugares que conociste te encantó más en esta parte de lo que ibas, ¿no? De profesionalizarte. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur es un lugar muy bello. ¿En dónde es? Ahora sí que de Taipei, Ok. paras directamente Kuala Lumpur. Es un lugar muy pequeño, pero ¿qué me llamó la atención? No hay viejitos. Órale. Puro joven y están dedicados a lo que es el pewter. Cuadros de pewter, obviamente con la simbología de ellos para poder llevar y jalar la riqueza. Sí, sí, sí. Y son unos trabajos hechos a manos que inclusive la decoración de los edificios es un poco más moderno que en Bangalore, que son como aldeas. Sí. Y el único hospital que en ese entonces Sai Baba, que es como si platicaras con Juan Pablo II, pero con su filosofía, lo modernizó para poder dar servicio a toda esa gente en posiciones de carencia. Ok. Entonces digo yo, wow, esto es un museo. Y los colores, el glamour, Ok. se te van los ojos porque no entiendes por qué no lo aplican en ellos. De verdad. Qué Pero bonito. es la vida entre más sencilla, creo yo, para ellos es disfrutar esa disciplina que Sí. es constante en la oración. Qué bonito. Ujú. Pues aprendes, ¿no? Mucho de los viajes. Mucho. De cada lugar siempre se aprende mucho. No, bueno, O Florencia, sea, se abre el mundo. España, lo moderno de Suiza, lo moderno Sí. de Alemania, esos paisajes que los tenemos aquí en México y que de verdad no los valoramos hasta cuando vamos a otro lado. Y aquí tenemos unos lugares maravillosos. Tengo poco tiempo aquí en Morelia y lo poco que me han dado oportunidad de viajar me ha encantado. La alfarería de Santa Clara del Cobre, Pátzcuaro, los telares, los bailables, la comida. Claro. No, bueno, para que también valoren lo que las personas que nos escuchan, Sí. lo que tenemos aquí.
Cierto, sí, Michoacán, México tiene, o sea, no se queda atrás de la belleza natural y arquitectónica y de todo, que nos puede ofrecer como el mundo. Entonces, pues México es muy bonito. ¿Crees que los viajes te han ayudado a formarte más en el tema de profesionalizarte y te han, no sé, como generado ideas nuevas Sí. para lo que haces en el día a día? Sí, totalmente. Totalmente. Desde lo más sencillo de aquí, Ujú. cómo entretejen la madera y cuando terminan, no recuerdo ahorita el nombre, me llevó una de mis alumnas y fuimos a una iglesia que están por terminar Sí, sí, sí. y veía los techos como estaban entretejidos con madera y decía yo, wow, esto es en una casa, en una cabaña, en un lugar cerca de aquí, uf, genial. Y las combinaciones de los colores, cómo tratan de Cada detalle. unificar los colores para que el lugar se vea más elegante. Páscuaro, simplemente todo Ujú. blanco, Sí, sus tejas, ¿no? claro. Y la gente es muy amable, muy, muy amable. El empedrado, todo eso es poder, todo eso es metal Sí, y jala más economía. cierto. Y empezamos con el feng shui. Y manejan el metal y lo hacen como quieren. Ujú. Pues imagínate. Y más en este periodo, que es un periodo de 20 años Ujú. de arte, Sí. de fuego, de alegría, de cambio, de transformación. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 62 de la segunda temporada de Virtual. Entusiasmado de presentar a mi invitado el día de hoy, Eduardo Araiza. Nanuk, ¿cómo estás? Bienvenido a Virtual. Muy chido, muchas gracias, Salvador, por invitarme aquí a tu podcast. La verdad, pues me siento pues muy entusiasmado de poder venir a compartir aquí contigo, pues mis historias, ¿sabes? Me encanta, hermano, porque la verdad, te lo dije, me encantan tus rolas, me gusta todo lo que estás haciendo, sé que eres arte con tu música, entonces pues bien agradecido de que estés en este espacio, que podamos platicar, que podamos ahí explorar un poco acerca de ti, de tus inicios. Seguramente a lo largo de la charla vamos a ir explorando, vamos a ir conociendo. Para la gente que no te conoce, ¿crees que nos puedas ayudar con una pequeña presentación? Platícanos un poco acerca de ti. Yo soy Eduardo Araiza Mendoza, nacido aquí en Morelia, Michoacán, y desde hace 15 años inicié mi proyecto, el cual denominé Nanuk. Es un proyecto que nace tras la ruptura de una banda de rock alternativo que tuve cuando iba a la universidad, y dentro de la búsqueda y exploración de mi propio ser encontré el camino de la música consciente, reflexiva, de propuesta, y es ahí que nace toda pues este camino, todo este andar de ir cantando pues mis experiencias y mis ganas de ser una mejor persona, ¿no? Porque pues al igual que todos pues también tengo mis defectos, mi parte súper oscura, y es precisamente en la música en donde pongo sobre la balanza muchos puntos de vista, tanto míos como de los que hay en el entorno, para ir equilibrando precisamente esa balanza de entre pues, mi yin y yang, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Me encanta, hermano. 15 años que igual vamos a platicar ahorita, pero para comenzar esta conversación vamos a hacerlo desde la gratitud. Me gustaría preguntarte si el día de hoy estás agradecido por algo. El día de hoy estoy agradecido por tener salud y porque mi familia también la tenga. Por estar aquí con mi hijo, que aunque luego se pone así piqui, todo bien. Excelente, hermano. ¿Qué piensas de la gratitud, hermano? Pienso que la gratitud es la base de la abundancia, porque hay que... Quien no agradece lo que tiene, pues le va a doler hasta lo que no tiene, ¿no? Entonces creo que pues ser agradecidos es una puerta que pues hay que mantener abierta, ¿no? O sea, para que precisamente siga fluyendo esa abundancia. Claro, claro, importante la gratitud en nuestro día a día. Vamos a platicar de tus inicios, cómo fue que empezó a llegar a ti la música, cómo fue que empezó a llegar la inspiración a querer hacer música, cómo fue que empezaste. Mira, como les comentaba hace ratito, con Nanuk llevo 15 años. Sin embargo, en mi mundo dentro de la música comenzó cuando yo tenía 15 años. Actualmente tengo 36, es decir, hace 21 años incursioné haciendo música, y todo fue pues tras ver videos de música en MTV en aquel tiempo,
y empezarme a involucrar también mucho con andar en patineta. Ok. Entonces todo iba muy de la par, veía los videos de skate, en aquel tiempo en VHS. Ah, qué chido. Sí, los veía y decía, no manches, está bien chido. Y se me empezó a aperturar así mucho las ganas de hacer música. Más porque, pues en aquellos tiempos donde no teníamos internet, pues la música que escuchábamos, al menos en mi casa, era la que estaba en la radio. O de pronto algunos discos que mi papá tenía. Y la música obviamente que también mi mamá ponía. Pero en ese sentido, pues eran cosas muy buenas, pero comerciales, ¿no? Yo no había... ¿Con qué géneros empezaste? Por ejemplo, pues mi papá escuchaba a Billy Joel, que está bien chido, a Def Leppard, que me encantaba, los Beatles, y así. Mi mamá traía más la onda de Selena, Pimpinela, así. Bien variado. Entonces, pues yo empecé a escuchar todo eso, ¿no? Sí. Pero a mí realmente lo que me rompió el camino de ser una persona que no sabía qué show a decir, no manches, yo quiero hacer música. Sinceramente, pues sí fue la entrada de tener telecable en casa, ¿sabes? Sí. Y poder ver MTV, Music Match, Telehit y todos esos canales que de repente empezabas a ver cosas que pues mis papás jamás me hubieran puesto, ¿no? O sea, de que sonaba un Limp Bizkit y yo decía, no manches, eso está bien chido. Veía la banda, pues vestía bien diferente a lo que me habían enseñado que tenía que ser una persona correcta, ¿no? Y decía... ¿Cómo se abrió el mundo, no? Ese tipo de música, no, ese tipo de videos. Cañón. Machín. O sea, todavía recuerdo, interrumpiéndote un poco, Sí, o sea, sí. yo llegaba a la escuela y sí me acuerdo que siempre era como prender la tele a estos canales, ¿no? MTV, Telehit, Sí. y eran un montón de videos y era como lo mejor. Era Sí. como de wow, o sea, era como el hit en aquellos momentos. Ahorita creo que ya ha cambiado muchísimo, pero pues, o sea, sí nos abrió muchísimas puertas mental, ¿no? De todo lo que conocíamos en cuestión musical. Sí, totalmente. Y eso a la par de que, pues también ya yo iba en la secundaria, ya empezaba a ir a jugar a casa de mis amigos. Y en aquellos tiempos pues tenían su PlayStation o su Nintendo y acaba de salir el Tony Hawk. Ok. Entonces ya se me metía esa espinita de pues quiero patinar, quiero esto, esta otra cosa. Pero yo como venía de una familia o vengo de una familia súper conservadora, pues fue difícil al principio como poder escuchar esa música, el incluso vestirme de cierta forma, e ir como encontrando ese camino. Pero realmente esa fue la puerta, o sea, el MTV, el Tony Hawk, las ganas de patinar. Y entonces después en la secundaria, me acuerdo, intercambiábamos cassettes Qué chido. o discos y ya algún chavo de la escuela traía algún cassette con música que él había conseguido en el DF. O luego otra persona me pasaba música de otro lado y era una mezcolanza de no manches, esa música está bien chida. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y era bien loco porque... pues las grabaciones que yo estaba acostumbrado a escuchar, pues eran grabaciones demasiado profesionales. Y de repente enfrentarte a escuchar un demo donde se escuchan eructos, donde se escucha a la gente gritando, donde se escucha que se equivocan. Pues eso de morro, en tu rebeldía, dices, no manches, eso está bien chido. Eso quiere decir que yo también puedo hacer música, que no solo es Shakira, ¿no? Que está muy chido, pero... no solo es eso, o sea, hay muchas formas de expresarte. Y entonces yo empecé a encontrar ahí el camino. Y me acuerdo que... un verano me dediqué a lavar carros. Ok. Lavé carros un rato, vendí una bicicleta que tenía y con ese dinero le dije a mi papá, pues ya tengo esta feria, ¿me apoyarías con lo que falta para comprar una guitarra? Y me acuerdo qué buena onda. que llegué a Plaza Morelia en aquellos tiempos cuando se juntaba todos los morritos ahí así a ligar o se peleaban ahí en Plaza, no sé si te acuerdas de eso. Bueno, ahí llegué yo y fui por mi guitarra a la tienda de música que está ahí y salí pues yo soñado, ¿no? Con mi guitarra. Y pues llego a mi casa. ¿Cómo era tu primera guitarra? ¿La recuerdas? Sí, era una Yamaha de esas de paquete. Okay. En realidad me acuerdo que ha de haber salido como en 1,800 pesos la guitarra entera con su amplificador, con plumillas y todo el cotorreo, ¿sabes? Me acuerdo, llegué a mi casa bien emocionado, pero pues ahora me enfrentaba a un problema porque pues yo no sabía tocar nada, yo no había ido a clases. Había en el secundaria... teníamos clases de música y de pronto nos enseñaban un poco, pero era muy básico, ¿no? O sea, iba siempre el profe, pues es un profe muy chido, iba siempre al nivel de la persona que iba más abajo, ¿no? Entonces como que solo fue como un empaparme, pero nunca supe qué show, más bien fue estar viendo a los compas que se llevaban la guitarra a la escuela y yo ya veía, este vato toca así, hace así, y entonces yo empecé así a tocar, ¿no? Y me acuerdo que en un inicio...
yo empecé intentando tocar, me acuerdo, la canción de Misión Imposible, porque estaba de moda esa en ese tiempo que yo compré la guitarra. Y me acuerdo que la saqué toda mal, voy y se la enseño así a mi familia, en casa de mi abuela y todo. Y se me quedaron viendo, en primeras ni me prestaron atención y lo poco que le prestaron atención fue como, no manches, ¿y eso qué? Mejor dedícate a estudiar, no hagas esto. Y la neta eso me pegó bien gacho así en mi sensibilidad, ¿no? Claro, me sentí en tus como, sueños, ¿no? como no manches, como que no se toque. O sea, yo sabía que estaba todo mal, pero pues, no era, pues era la primera vez que yo les enseñaba algo así. Claro. Entonces desde ese momento yo decidí botar esa idea de los covers y todo y dije, pues voy a dedicarme a hacer mi propia música. Y así ya nadie va a saber si está bien o mal. Pues esas son mis rolas. Claro. A ver, háganlas, ¿no? Y digo, empecé haciendo rolas que, pues con mi poco conocimiento era más pura intuición y ganas de querer hacerlo. Mi manera de hacerlo era yo seguía las bolitas que trae los trastes de la guitarra. Yo dije, ¿para qué trae eso? Pues era una guía. Y yo hacía figuras geométricas así, triángulos, ¿no? Decía, pues esta bolita con esta bolita y esta bolita con esta bolita. Y repetía así el círculo, ¿no? Era mi manera de entenderlo en aquel tiempo. Okay. Y pues bueno, eso es creo a grandes rasgos como una de las maneras, la forma en la que empecé, ¿no? ¿Recuerdas tus primeras letras? Las primeras canciones que empezaste a escribir, lo que empezaste a sacar. Totalmente. Siempre, independientemente de las letras de música, a mí siempre me ha gustado ser muy creativo y siempre exponer lo que es mío. Uh-huh. O sea, por eso también pues, eso de no tocar covers y así. En ese sentido, yo desde niño escribo poesía, me gusta mucho. Entonces, se me empezó a hacer de cierta manera fácil en el sentido de que pues yo ya tenía una noción de cómo ir acomodando palabras para que fueran teniendo un significado. Sí. Sin embargo, en sus inicios, como yo venía creciendo con la música comercial, pues mis temáticas siempre era lo mismo. El amor y desamor, pese a que yo ni siquiera había besado nunca, ni había sentido una experiencia sí. amorosa así, ¿sabes? Como de pareja. Pero yo ya, según yo, haciendo mis rolas de amor, ¿no? Y no fue sino hasta que tuve mi banda... morrito, así, 16, 17 años, un miembro de la banda me dice, nuestra banda era de punk, dice, oye, la neta, está chido que sigas haciendo rolas, que estés haciendo rolas, pero siempre hablas de lo mismo y así, dice, no, habla de otra cosa. Y la neta, cuando me dijo eso, dije, sí, es cierto, puedes hablar de un montón de cosas. Y me acuerdo que le hice una rola a mis amigos con los que tocábamos, fue como que la primera cosa así como diferente. Sí. Y de ahí empecé como a jugar con nuevas formas de expresarme, ya de un poco de cosas más personales. Sí seguía haciendo canciones como pues, románticas, según yo, pero ya empezaba a jugar con emociones que yo sí las traía más entrañadas, ¿no? Sí. Y no fue sino hasta como mis 19 años que tuve una sensación así muy fuerte como de... pues una depresión, frustración y en realidad no sé ni por qué me surgió, pero fue como que la primera vez así como que pasa por la mente así como suicidio y esas cosas, uh-huh. ¿no? Entonces empecé a escribir una letra que decía pues todo lo mal que me sentía y la estuve leyendo, analizando y dije, no manches, ¿a poco así me siento? Y eso lo voy a estar cantando, o sea, si eso lo hago rola, ¿a poco así lo voy a cantar? Está medio... no me gusta, entonces volteé todas las palabras... sí. Por algo positivo. Okay. Esa fue como mi primer encuentro con este tipo de hacer canciones de conciencia y que fue como mi fuerte donde la gente, yo vi que empezó a conectar e incluso yo me empecé a sentir muy bien sí. de ir desnudándome poco a poco en las canciones y de ya no intentar pretender ser, ay, es que esta banda que me gusta suena así. No, como que empecé a... tener tu propio estilo. A tener yo mi propio estilo y de cómo ir diciendo las cosas, de decir lo que yo pensaba, incluso a veces ya alzar la voz más fuerte, ¿no? O sea, de empezar a hablar ya de protesta. Tuve mi época de, pues sí, de tirarle a todo lo que yo veía y sentía, claro. Incluso a mí mismo, ¿no? O sea, como no siempre siendo bien centrado en el sentido de, pues yo también tengo todas esas cosas malas que estoy viendo, entonces me autoanalizo, escribo sobre mí también, uh-huh. como para tener ahí una guía de cómo poder, pues, mejorar, ¿no? Porque si ya estoy diciendo, esto no me gusta de la sociedad,
pues yo también lo tengo, pues eso no me gusta de mí, ¿qué puedo hacer yo? Y siempre pues, ahí es donde viene como esa propuesta en las canciones de, pues esto sucede, pues puede ser de esta forma. Okay. Y no sé, es como... ¿Cuánto tiempo duraste con tu banda? Mi primer banda se llamó Propiedad Privada. Duramos como... Yo de haber estado en la banda como 2 años. Okay. Y me corrieron por andar de mandilón en aquel tiempo. ¿Cómo crees? Yo hice la banda, yo hacía las rolas. Y te acabaron corriendo. Y me corrieron. Y de hecho al que metieron para suplirme fue a Daniel Buenabad. ¿Cómo crees? Sí. Qué chida historia. Sí, desde ahí lo conozco. O sea, ¿y después de ahí qué hiciste? O sea, ¿te moviste que a otra banda o empezaste ya de manera independiente? Después de ahí yo dije... Pues pasó lo que tenía que pasar, Sí, me corren, estoy con mi chica de ese tiempo y también pues la relación se acaba, era de mis primeras relaciones, duré como 7 meses con ella y, o sea, todo el caos ha de haber durado 3 meses cuando me corrieron y era porque yo ya no iba a ensayar por querer ir con ella, ¿sabes? Sí. Y eso, pues en mi afán de yo no saber cómo se trataba una novia y de repente escuchar como las historias de que su ex iba por ella en carro y esas cosas. Claro. Y tú de morro, pues te dices, no manches, yo quiero ser mejor, ¿no? Y sale el ego ahí. Y también... Lo das todo, ¿no? Lo das todo en la relación. Exactamente. Y en esa inexperiencia, pues se me fue la banda, ¿no? Entonces, se acaba la banda. Yo en ese tiempo me enamoro de otra chica con la que duré muchísimo tiempo. Y yo en ese proceso yo dije, no, pues ya no voy a tocar. Sin embargo, a esta chica que conozco le encantaban las bandas de punk, el emo, el rock y todo eso. Entonces, pues me empezó a despertar como esa chispita de, pues yo quiero hacerte unas rolitas. O sea, tú las vas a valorar bien chido, no manches. Tú sí sabes. Tú sí sabes, ¿no? Entonces, me hice un demo yo solo. Sí. Que se llamó Chito. Porque mucha gente me conoce así como Chito también. Entonces, hago ese disco y me dedico a llevarlo a los toquines a donde iba a repartir discos. Fue un disco grabado súper arcaicamente con un teclado. Con el teclado hacíamos a la batería. Así, todo mal, así con la compu del micrófono, así. Experimentando. El micrófono de la compu, perdón. Sí. Y jugando ahí encerrados en el cuarto, ¿sabes? Un amigo y yo. No a esas cosas que piensan. Haciendo música. Y después de que grabó ese disco, se une a la banda el baterista de mi primer banda. Y ahora yo desmantelo la banda otra vez. ¿Crees? Pero se vienen ahora conmigo. Les desmontaste la banda. Ajá, y se vienen ahora conmigo el baterista. Se unen otros compas. Y empiezo otra banda que se llamó Febrero 30. Uh-huh. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 63 de la segunda temporada de Virtual. Feliz de presentar a mi invitado del día de hoy, José Javier Hernández. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Virtual. Gracias. Muy bien. Honrado por estar aquí en tu espacio. Gracias. Y pues el día de hoy para permitirnos fluir, ¿no? Con todo esto de un poquito de lo que yo pudiera aportar a este espacio que nos brinda esa parte de libertad, de libre expresión. Y pues ver qué se manifiesta aquí. Vamos a ver qué fluye, vamos a ver qué fluye en la charla. Bonito. Y pues gracias, hermano, gracias por haber aceptado la invitación. Me siento muy honrado porque también pues agradezco que las personas también confíen en este espacio. Agradezco que también confíen en mi proyecto y pues bien honrado de que estés aquí para compartir de tu sabiduría. Para la gente que no te conoce, ¿crees que nos puedes ayudar a platicar un poco acerca de ti? ¿Qué proyectos andas? Si nos puedes platicar un poco, de favor. Bueno, mi nombre es José Javier Hernández Rodríguez. La mayoría me conoce como Javi. Sí. Javi Hernández, para ahí estoy también, ¿qué te puedo contar? De mí son mucha historia. Sí. Y son muchas enseñanzas, ¿no? A través de este caminar desde que era muy niño. Uh-huh. Hasta ahora, ¿no? Y pues bueno, yo nací en Uruapan, Michoacán, ¿vale? Estuve prácticamente viviendo mi infancia en Nueva Italia, hay un pueblito que está cerca de Apatzingán. Okay. Ahí estuve mi niñez, primaria, kinder, primaria, secundaria. Sí. Y de ahí me vine a Morelia, recuerdo que estudiar, cosa que no se me dio mucho. Uh-huh. Y me tuve que meter a trabajar.
Después viví procesos fuertes aquí en Morelia, murió un padrino mío que lo quería como a mi padre, murió mi abuela, ¿no? Procesos estos que de repente en algún momento todos tenemos o pasamos. Claro. Y fue una etapa donde me abrazó pues la tristeza, ¿no? Me abrazó la parte de encerrarme, de no salir, o sea, mucha depresión, ¿no? Pensamientos de muerte. Y, y ahí, como yo estaba solo, ¿no? No entendía todo eso en ese tiempo, ahora pues ya lo entiendo ahora, ¿no? Pero Sí. no entendía nada, ¿no? Entonces decido regresarme yo al pueblo. Y regreso y fue otra vez volver a comenzar, ¿no? Volver a empezar. Entonces de ahí duré creo que 2-3 años. Otra vez vuelvo a Morelia. Sí. Y mi intención era venir a estudiar, cosa que no se dio, y empecé a trabajar. Tuve muchos empleos, ¿no? Desde limpieza, seguridad privada, muchas cosas. Pero yo desde niño había algo en esta parte, en todo este caminar que he hecho ahora de la espiritualidad, de las medicinas y demás. Había algo que desde ahí, ¿no? Todo ese proceso que tuve desde niño hasta ahora, pues siempre fue como muy marcado en ciertas etapas pues de este pasado, ¿no? Que a veces está ahí, que recordamos. Sí. Y que te das cuenta que pasaron exactamente por una razón, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya, pues me quedo aquí en Morelia. Aquí, pues, me desarrollé realmente entré mucho en esta parte de poder hacer todo un cambio, tanto físico, mental, emocional, espiritual. Y alrededor te estoy hablando de que salí de la prepa y empecé a enfocarme mucho en el físico. Fui fisicoculturista por 10 años. Concursé a nivel regional, estatal, nacional. Estuve metido mucho en los gimnasios, ¿no? De entrenador físico y todo este rollo. Sí. Y pues en ese lapso tenía yo, desde muy niño tenía curiosidades por el misticismo, por todo este rollo de la energía, ¿no? Y en un gimnasio conozco a un brujo. Ok. ¿No? Y entonces este brujo en ese gimnasio me dice, platicaba, ¿no? Llevaba él un sobrino de él y su sobrino era su aprendiz, ¿no? Entonces su sobrino a mí me contaba historias, ¿no? De cosas que hacían, ¿no? Y me apasionaba, ¿no? Casi esperaba yo esos días que iba él. Me gustaban porque Para poder entrenaba charlar. y sí, charlábamos de eso, ¿no? Mientras entrenamos, charlamos. Sí. Y fue esa etapa de poder descubrir, ¿no? Esa parte, yo creo que empezó una búsqueda interna mía, ¿no? Inconscientemente, porque no lo sabía. Claro. Y entonces, hablando una vez, porque ellos se dedicaban también a la búsqueda de tesoros, ¿no? Y es una pasión que tengo, ¿no? Esa búsqueda, que ahora sé que esa búsqueda es interna, ¿no? Claro. Porque mucho tiempo también estuve en una etapa en esa búsqueda de tesoros. Y entonces, en una plática con el brujo, me dice un día, me dice, oye, ¿y cuánto te pagan aquí? En ese tiempo creo que me pagaban 600 pesos a la semana, ¿no? Sí. No, pues 600. Y se queda, ¿no? Y me dice, ¿y qué haces regalando tu tiempo? Y fue algo que se me quedó, ¿no? O sea, porque me dice, estás regalando tu trabajo, ¿no? Tú puedes ganar mucho más. Como inconscientemente la conciencia nos habla a través de todo, ¿no? Y inconscientemente me estaba hablando, ¿no? A través de él. Yo en ese tiempo pues no lo entendía. Y me dice, no, pues vente acá conmigo, vas a ganar mínimo 3,000, ¿no? A la semana. Yo dije, puta, ¿no? Porque Es un pues gran en aumento. Y entonces, pues me quedo pensando y decido trabajar con él, ¿no? Entonces el trabajo con él era estudiar, era de alguna manera
ir a ciertos lugares a detectar tesoros, ¿no? Ahí fue una etapa muy bonita porque conocí lo denso, ¿no? Me pusieron así en lo más denso que te puedas imaginar, ¿no? Porque eran cosas así que uno estaba ahí, que veía, exorcismos, casas estas que hablan y que salen cosas, ¿no? Era un descubrir ahí muy apasionante, aparte porque me gustaba, ¿no? Me gustaba mucho excavar, me gustaba mucho buscar en la tierra, ¿no? Hicimos excavaciones con gente reconocida que no voy a mencionar sus nombres por respeto. Reconocí personas dentro del gobierno, ¿no? Personas que tenían excavaciones profundísimas, ¿no? Intervenimos ahí con mi madre porque a mi madre también le encanta todo eso. Y estuvimos en pozos de hasta más de 30 metros de profundidad. Wow. Bastante grandes. Sí, donde era un trabajo así apasionante porque no te pagan nada. Sí. Al contrario, tú tienes que poner tu tiempo, tu espacio, ¿no? Y tu dinero, ¿no? Sí. Es una pasión, ¿no? Es algo que me gusta. Claro. Y que en algún tiempo pude ver el porqué, ¿no? Ya en la medicina. Sí. Pero esa etapa me ayudó mucho en este proceso, en este caminar que yo en un tiempo iba a tomar, pero que no sabía que iba a tomar. Y me mostraron lo más oscuro, ¿no? Me fui de la oscuridad después a la luz, ¿no? Ahí tuve un accidente, me sacaron con un accidente, me caí de un pozo de como de 7 metros. Pude haber muerto. No morí porque, pues, por algo, ¿no? Digo, he estado muy, muy cerca muchas veces de la muerte, ¿vale? A segundos. Y pues simplemente es observar, ¿no? Entonces esa etapa fue bonita porque conocí muchos aspectos de la oscuridad, ¿no? Estudiábamos demonología, estudiábamos vudú, estudiamos todo eso, ¿no? Claro. Y él hacía trabajos y todo, y es un ser que ya trascendió, pero también pues esa parte es saber jugar la manipulación, ¿no? Claro. Porque a veces eso ya puedes manipular, ¿no? Sabiendo ciertas cosas, entrando en ciertas cosas que al final, después te voy a hablar de eso, descubrí que todo eso es una ilusión. Claro. ¿No? Entonces, pues fue una época donde aprendí mucho, conocí grandes maestros de ciencias ocultas, maestros del Cábala, maestros que manejaban cosas así que tú decías, está pesado. O sea, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Cierto. Entonces, fue una etapa muy, muy sustanciosa para mí porque ahí, gracias a que Dios me puso en ese camino, ahora puedo observar todo completo. Claro. ¿No? Gracias a que estuve ahí y pude pasar ciertas etapas de ese conocimiento que está oculto, entre comillas, ¿no? Ese conocimiento que a veces hasta miedo les da hablarlo, o miedo, o hay algo ahí, ¿no? Que no permite la libre expresión sobre eso, porque aún está muy cerrado todo eso, ¿no? Claro. Aún hay una parte muy cerrada. Pero pues entré ahí, ¿no? Conocí muchas formas, nos leíamos libros de este vuelo, sí, que eran de grandes magos, grandes maestros, y los libros no venían ni en español. Traían cosas raras, y los tenías que traducir. Sí. ¿No? Tenías que ver toda esa parte. A mí me iniciaron en ese camino de la brujería. Sí, te hincan en fichas, te ponen ahí horas. A mí no me raparon, hay gente que los rapan, te queman con un puro, ¿no? Hacen todo un ritual. Un ritual. Y yo me inicié ahí, ¿no? Mucha gente no sabe de esto, mucha gente que me conoce así de primera mano, porque soy muy reservado, ¿no? Soy así muy
Cuando hay de hecho hay mi familia, Sí. hay cierta familia que no sabe de esto, ¿no? Porque siempre he sido así muy, muy callado, ¿no? Yo decía de niño, ¿por qué soy tan callado, no? Ahora lo entiendo, ¿no? Ahora entiendo que no hay necesidad de hablar tanto, ¿vale? Y pero muchas cosas de las que hablo ahora, pues mucha gente no las conoce, ¿no? Y no me gusta andarlas ni poniéndome nombres, nunca. En algún punto sí quise, el ego quiso mostrarse con el fisicoculturismo, porque véanme, ¿no? Era esa parte de que yo no podía observar porque venía pues también de una adolescencia muy dolida, donde había el rechazo por las mujeres, ¿no? Entonces eso, pues toda esa parte que pasamos en el pasado te lleva a crear algo, ¿no? Claro. Entonces, pero esta parte muy pocas, creo que mi esposa es la que conoce todo esto, es la que, porque es la que me acompaña en mi soledad. Por cierto, un saludo a mi amor, Valeria. Que nos está viendo. Que nos está viendo. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 64 de la segunda temporada de Virtual. Emocionado de presentar a mi invitada el día de hoy, Stephanie Chávez. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso a Virtual. Gracias, un placer, estoy muy bien. Gracias y pues un placer volver a estar aquí en este espacio tan bello. Gracias. Y bueno, gracias por la invitación nuevamente. Bien emocionado de que estés de regreso aquí en Virtual. Antes de que empezáramos a grabar, pues te estaba comentando que bien mágico, o sea, viniste en el episodio número 35 y ahora ya estamos en el episodio número 64 y se han movido muchas cosas en todo este trayecto, pero vamos a ir arrancando ahorita la conversación porque se va a poner buena. se va a poner buena la plática, pero a la gente que no te conoce, ¿crees que nos puedes ayudar a platicar un poco acerca de ti? Sí, claro que sí. Bueno, es bien complicado luego contar quién es uno, ¿no? Bueno, mi nombre o el nombre que elegí, que me pusieron, pues es Stephanie Chávez Gómez, para honrar a mi padre, a mi madre, a mi linaje, y estoy aquí como, cada vez lo entiendo más como una servidora de Dios, ¿no? Sin caer en ninguna religión, en ningún cristianismo, y lo que se quiera expresar de Dios a través de mí, ¿no? Como esta creatividad y que cada vez me permito más. Entonces, en esta creatividad o todo lo que ha pasado, pues lo primero que fui fue hacer una profesión de medicina. Intenté una especialidad en cirugía plástica y me di cuenta que pues no, me estaba desviando del camino. Sí, que realmente mi misión tal vez no iba tan enfocada por ahí. Me di cuenta porque pues lo sentía, ¿no? Había una cierta insatisfacción constante de no estar en el lugar que yo deseaba estar realmente, sino en el que nos cuentan que uno debe de estar. Y bueno, eso me llevó a transformar mi vida y adquirir otras herramientas que sí me encantan, ¿no? Como me encanta el acompañamiento, me encanta el trabajo uno a uno, me encanta como profundizar, ¿no? Sí. Entre más profundizo en herramientas como el tonalamal, el nahual maya, muchas cosas, la carta natal, todo esto, más me doy cuenta que traigo ahí, sí, claro, una profundidad bien en mi ser, ¿no? Vengo a experimentar la vida también con mucha profundidad y también la muerte. Y justo también hace poco me tocó acompañar un ritual de muerte por primera vez. Ya hacía blessings, acompañamientos de rituales de bienvenida a la vida, de cumpleaños, de todo, pero de muerte nunca me habían pedido acompañar y me tocó acompañar a una amiga que estaba despidiendo a su madre, ¿no? Sí. Entonces, es como esta profundidad de empezar a sentir todo en la vida, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues ya lo que yo hago es ofrecer, pues, sesiones 1 a 1, porque no me gusta ya llamarlas solo consultas, sino sesiones a 1 a 1, donde me gusta profundizar en todos los aspectos de la vida para poder ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, a vivir una vida más satisfactoria, no solo, por ejemplo, pues no tener, claro, salud, claro, que es bien importante, ¿no? Es la base de todo, la que nos permite ampliar en otros aspectos. Pero realmente, pues es que somos multidimensionales, ¿no? Entonces no nos podemos solo encajar en algo y ahí me gusta, ¿no? Como andar en todas estas herramientas de ayudar al otro ser, sobre todo acompaño a mujeres, a potenciar su máximo, porque
realmente entre más el otro brille, más brillo yo. Claro. Y no es solo hacerlo por mí, ¿no? Para que regrese a mí, sino yo hace algunos meses, años, empecé a entender que no estamos aquí realmente para un beneficio solo propio, ¿no? O sea, no estamos aquí para, por ejemplo, ser la acompañante, la médica más chingona de todo el mundo y que ese reconocimiento se quede por siempre en mi legado. Realmente estamos aquí para ser los siguientes ancestros, para qué podemos sembrar en esta tierra, ¿no? Entonces, este compromiso para mí fue, cuando lo empecé a sentir, es qué quiero dejar yo en esta tierra, ¿no? Qué bonito. ¿Qué semillas quiero sembrar en cada ser que me encuentre? ¿Qué semillas quiero dejar en las sesiones? ¿Qué semillas quiero dejar en mi hijo, en mi ambiente y en mí misma? Claro. ¿No? Porque siempre es de adentro hacia afuera, por trillado que suene, siempre es de adentro hacia afuera. No hay otra manera de transformar tu exterior si no empezamos a transformar el interior. Claro. Entonces, esta transformación interior yo que vivo, pues me lleva cada vez más a querer compartir todo lo que voy experimentando y que me lleva a estar mejor en todos los estados, en abundancia, en bienestar físico, en bienestar emocional, en bienestar mental. Y bueno, pero a la vez como, pues sí, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Es como un canal que te permite ser y permites empezar a dejar que lo que hay en ti quiera expresarse, y esto también con la voz, ¿no? Me apoya, Salvador me apoyas a crear la creación. Justo después del último episodio que estuve aquí, hablé contigo y te dije, llevo 3 años gestando un podcast que de repente lo abandono, que lo dejo, pero algo de mí quiere expresarse a través de la voz. Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo ya sabía que tenía mucha energía para expresar voz, pero a la vez era algo que me daba mucho miedo porque cuando fui creciendo, empecé a tener problemas de lenguaje, no podía pronunciar muchas palabras como la R, el tles, ¿no? Y la gente se burlaba, mi familia se burlaba, ¿no? No solo... Y eso va provocando en ti inseguridades. Entonces... Claro. Cada vez me iba atreviendo menos a expresar, ¿no? Cada vez era así como que hoy hablo bajito o no hablo para que no noten que digo muchas palabras mal, porque no solo era con una letra, hay varias letras, ¿no? Varios problemas de lenguaje que llevaba, pero justo es como, luego ves atrás y te das cuenta que lo que parecía un obstáculo en realidad solo viene a pulir una habilidad. Claro. viene a pulir. Y entonces de ahí nació también, pues yo quería compartir, pero a la vez sí me daba miedo cómo iba a resonar del otro lado, mis palabras, mi verdad, todo. Porque pues la voz, como cualquier otra cosa, es algo que se educa, ¿no? Claro. Que se va educando, que vas aprendiendo y que a través de la voz, pues a mí me encanta la voz, ¿no? La voz te puede llevar a experimentar muchas emociones, desde que te hablen dulce, desde que te suba la voz, desde un grito, ¿no? Claro. Yo crecí en un hogar donde había muchos gritos, entonces pues te alteran también los gritos, todo tu sistema nervioso. Sí, claro, o sea, la voz tiene una capacidad impresionante en todo nuestro sistema y gracias a que he podido vivenciar pues estos cambios de voz en mí, en el afuera, en todo, pues me doy cuenta, ¿no? De la importancia. Entonces, pues también hay un podcast por ahí, ¿no? Sendero del Corazón, que se trata justo de esto, de ir compartiendo lo que a mí me va pareciendo necesario de compartir, y no de necesario de la necesidad, sino del deseo, ¿no? Estoy justo también en una época de mi vida donde cada vez me estoy permitiendo conectar más con el deseo. Qué bonito. Empezar a crear desde el deseo, desde qué deseo realmente, sin miedo a que no se dé, ¿no? Y bueno, pues el podcast también es una pues de esas cosas, ¿no? Que deseaba, pero a la vez temía. Y justo creo que pues a todos nos pasa que vamos como en esta secuencia de atrevernos a romper miedos y a expandirnos y expandir las semillas que queremos plantar. Entonces, pues sí, esto es un poco de lo que, de quién soy, de lo que soy, de todo, ¿no? Es como pues bien complicado realmente decir qué soy, quién soy. Soy madre, ¿no? También de un niño de 4 años, y ser madre creo que es un regalo muy bello porque completé un ciclo, ¿me explico? O sea,
fui hija en varias etapas, hermana, amiga, esto, pero al completar ser madre, para mí se cerró un ciclo. Y este ciclo que se logró cerrar, wow, ¿no? Me trajo así de experiencia, de enseñanza, de madurez, de muchas cosas que me vino a enseñar una compasión, por mi madre, ¿no? Por todas las madres, por esta labor del madre, por recordar que pues es muy trillado, ¿no? Porque luego vemos en Instagram estos videos de y quiero agradecer a mi madre y todo, ¿no? Y ahí decimos, oh, sí, es que la madre, pero sí, en realidad en el día a día no valoramos muchas veces la labor de una madre o la tenemos pues menos la labor que se hace. Ajá, como no le damos la importancia de que gracias a las madres también y a los padres, claro está, pero yo hablo desde mi visión de mujer madre. Sí. Las semillas también se pueden transformar, la humanidad también se puede transformar. Si contenemos a la madre, si contenemos al nuevo bebé que llega, si todo eso, pues lo que podemos crear de verdad es una humanidad diferente, claro, ¿no? Entonces es como que volver a poner ahí en los ojos y decir, sí, claro, o sea, es que esta misión de ser madre es una misión más allá también que nos traspasa, eso que como te digo, ¿no? Uno a veces elige ciertas cosas y ciertas cosas pues ya, no que no tengamos poder sobre nuestro destino, claro, yo puedo elegir no ser madre y no serlo y está perfecto, pero siento que también nuestro alma viene y quiere experimentarse en diferentes formas, ¿no? Sí. Entonces de repente llega este llamado de pues te toca experimentarte de madre, ¿no? Te toca saber lo que tu madre pasó, sí, te toca entender esto, te toca, entonces, pues la verdad, ¿no? Soy amiga, soy compañera y bueno, es un poquito de quién es Stephanie. Me encanta, pues muchas gracias de verdad por estar aquí nuevamente. Me emociona nuevamente tenerte en este espacio, porque es un espacio también que he trabajado con mucho amor y la verdad que las personas vengan, que las personas confíen en mí, que las personas confíen también en este bonito proyecto de Virtual, pues me emociona y pues me siento bien agradecido porque arrancábamos, ¿no? El episodio platicando de que pues ya van varios episodios, ¿no? Que fue la primera vez que viniste y te comentaba de un montón de cosas que han sucedido durante este lapso y tú arrancabas con esto que me gustó que decías que pues realmente vamos avanzando, o sea, vamos también siendo personas como diferentes, ¿no? A lo mejor cuando nos conocimos en ese primer episodio pues éramos unas personas muy diferentes con diferentes visiones y entonces pues la vida, ¿no? También y esta parte de ir a conseguir tus sueños que a lo mejor igual vamos a platicar un poquito acerca de eso, pues también, ¿no? De alguna manera pues nos hizo como avanzar y pues ahora estamos ahí sumando en un proyecto que es bien bonito, que es bien mágico, que es Sendero del Corazón. Para la gente que no lo conoce más o menos, échate de comercial, platícanos un poco acerca de Sendero del Corazón, porque realmente es un sueño que Stephanie ahora está cumpliendo con este nuevo podcast y pues que me haya permitido también ahí echarle la mano ahí cuando estuvimos ahí platicando, pues me gustó mucho tu idea y pues creo que también te lo dije en un inicio, o sea, solo el chiste es como aventarse y las cosas poco a poco empiezan a avanzar, como que el camino mismo solo empieza así a darte la dirección y me ha gustado mucho todo lo que has estado haciendo, pues con todas tus invitadas, temas bien interesantes, o sea, yo te lo dije en un episodio que acabamos de grabar también hace poquito. En Sendero del Corazón, vayan a verlo. 2 episodios muy buenos. y te lo dije, o sea, me emociona todo lo que estás haciendo, me emociona también todo, cómo te has ido transformando episodio tras episodio y que también vengas ahorita a compartirnos esto de lo importante de la voz, de lo importante de comunicarte también, pues es todo una magia, entonces platícanos de Sendero del Corazón. Ay, gracias. Pues primero que nada también agradecerte, Salvador, porque gracias a ti, la verdad es que este proyecto es muy hermoso, ¿no? Y se nota también tu amor hacia el proyecto y eso pues creo que nos inspira a venir aquí a dejar un pedacito de lo que somos, ¿no? Porque se siente pues esta confianza, este recibimiento, se siente este amor que
con el que se está creando, se ha creado ¿no? Y ese mismo amor yo lo he podido sentir trasladado a mi proyecto, ¿no? No es como si a mi proyecto no le deposites amor, ¿no? Y eso ha sido como bien bonito porque lo hablábamos, ¿no? Como el sostenernos los unos a los otros en los sueños es bien importante, dejar de querer ser todólogos, ¿no? Porque, no, pues claro, o sea, uno puede ver un tutorial y ya te dices, pues ya me lo intento echar, sí, claro, ¿no? Pero a la vez es como, pues para eso también estamos, para sostenernos, pero también para enseñarnos, para apoyarnos, para aprender siempre el uno del otro, ¿no? Claro. Entonces, pues te agradezco, ¿no? También todo el amor y el respaldo que le has dado a este proyecto, Sendero del Corazón. Sendero del Corazón, pues en realidad está bien chistoso porque justo me acaban de prestar un libro y se llama El Camino de la Maestría. Okay. Y ahí te menciona mucho de encontrar el camino del corazón, ¿no? Y luego te habla, el camino del corazón es un sendero que solo tú puedes atravesar, ¿no? Entonces fue justo, el Sendero del Corazón, yo estaba terminando de hacer yoga y me quedé en esta posición de Shavasana. Y fue, pues, incluso antes de conocerte, ¿no? Y cuando llegué contigo, yo lo único que tengo es el nombre. De ahí no sé qué voy a hablar, nada, pero tengo el nombre, porque me llegó así, ¿no? Sendero del Corazón. Y bueno, Sendero del Corazón, pues, es esto que para mí es proporcionarles herramientas, conocimiento para que cada uno descubramos el potencial que llevamos adentro, ¿no? Esto como me lo mencionaba el libro, que me encantó, porque dije, sí, claro, esto es lo que yo quería expresar, ¿no? Sí. Porque cada sendero es único, o sea, tú no puedes caminar mi sendero, ni yo puedo caminar el tuyo, y si lo hago, no va a haber una satisfacción real, porque mis deseos no son los mismos que los tuyos. Sí, cada persona tiene sus propios deseos. Entonces, nos han educado a seguir un sendero ya abierto, establecido, y ese sendero, pues, es el de la mente, ¿no? Que la mente es brillante, yo amo la mente, soy una persona también muy mental y me he tenido que aprender a pelear con ella, a reconciliar con ella, a amarla, ¿no? A todo de la mente, he pasado así por... Una relación interesante. Sí, ha pasado por todas las etapas de, pinche mente, ¿no? No se calla, ¿no? Sí. Entonces fue así como, pues edúcala, ¿no? Si no se calla, edúcala, para que te sirva a tu mayor bien. Entonces la mente es brillante, pero esta mente es altamente programable, porque pasamos esta etapa de los 0 a los 7 años cuando podemos expresar nuestra máxima esencia, pero aún ahí ya estamos siendo influenciados por nuestros padres, por los más cercanos, por el kinder, lo que vemos de ellos, pues trabaja de 8 a 8 o hace esto. Y a partir de ahí ya entramos a un sistema educativo más rígido, donde nos tienen sentados en un salón, aprendiendo ciertos datos, guiándonos, mostrándonos 10 profesiones, qué bombero, qué piloto, qué policía, qué, ¿no? A lo que un humano puede aspirar. Y entonces no la creemos y vamos en este sendero de la mente y vamos caminando y el camino pues a veces está muy abierto, a veces es muy fácil, solo uno hace exámenes y pasas la siguiente, ¿no? Y todo muy mental, si tienes buena memoria ya chingaste. Ya lo hiciste. Si no tienes buena memoria pues ahí va a estar un poco más pelado, pero bueno, ¿no? Entonces, extraordinario. Sí, pero igual se va a poder, ¿no? Al final vamos a llegar a este camino que nos propusieron. Claro. Pero luego nos encontramos en este camino que muchas veces sí nos da un sustento económico, que realmente ya no nos da un sustento económico libre, ¿no? O sea, tienes que estar ahí para tener este sustento económico, pero pues bueno, se está teniendo. Y entonces para mí, cuando salté de esta vida que ya les conté, que les cuento, de esta vida de estar en cirugía plástica y decir, pues madre, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque no terminé cirugía plástica, entonces no puedo, ¿no? ¿Y esto qué voy a hacer? ¿Y qué iba a hacer de mí? ¿No? Y bueno, ya había estudiado diplomados de yoga, pues dije, voy a ser maestra de yoga, ¿no? Claro, ahí está todo. Pero, pues ese era solo el pretexto, ¿no? El inicio, no el pretexto, el inicio de yo empezar a seguir los deseos de lo que me pulsaban. Este podcast es producido por Dita Frecuencia Digital.